Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba. Ex de Melissa aterriza en el parauso de Kerem y ande amenazas Kiaru, temblar todo. Hola, hola, amantes de las novelas turcas, bienvenidos una vez a su canal favorito. Hoy vamos a meternos de lleno en un chisme jugosísimo, de esos que nos hacen adorar y sufrir a partes iguales. Prepárense porque vamos a hablar de esos momentos en los que un ex decide aparecer, cual fantasma del pasado, y poner patas arriba el romance de nuestros protagonistas favoritos. Esos terceros en discordia que llegan a complicarlo todo, que nos hacen gritarle a la pantalla y que, seamos sinceros, amamos odiar. Que si les gustan los dramas, las intrigas y el salseo turco, este es su vídeo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por AQU, les invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ni un solo chismecito de sus series favoritas. Comencemos. Hoy vamos a hablar de CU Superíndice 3. El pasado siempre regresa para atormentar el presente, sobre todo cuando hablamos de esos romances de ensueño más menos o que tanto nos gustan. Y claro, en el mundo de las series turcas, nadie es a salvo de que aparezca un ex de esos que lo complican todo. Hoy vamos a analizar varios casos en los que un ex fue la clave para que la trama diera un giro de 180 grados, con escenas de celos, intrigas y muchos, pero muchos problemas para las parejas que creíamos que iban a vivir felices para siempre. Empecemos con la serie que estuvo en boca de todos, Senu con diéresis al cap. La misma donde Kerem Bürsin y Hande Erçel nos robaron el corazón Superíndice 3N. En Senu con diéresis al cap, que en Spau más menos lo conocemos como Llamas a mi puerta, nos enamoramos de Eda y Serkan, pero si bien su historia fue un torbellino de romance y comedia, no podemos olvidarnos de que tuvo sus grandes obstáculos. Y uno de ellos, y muy importante, fue Selin Atakan. Selin es ni más ni menos, la ex prometida de Serkan, un personaje que desde el primer momento nos demostró Superíndice 3 que no iba a poner copyright se lo fu la Eda. Selin es una mujer exitosa, inteligente y muy ambiciosa, y tiene una larga historia con Serkan. De hecho, su relación Superíndice 3N era tan su Superíndice 3 lida que estuvieron a punto de casarse antes de que Eda apareciera en la vida del arquitecto. Cuando Eda y Serkan comienzan su relación Superíndice 3N, Selin reaparece en el escenario para generar conflictos, intentando recuperar el amor de Serkan, ya sea por amor o por puro ego. Selin es la personificación Superíndice 3N de la ex que no acepta un no por respuesta y que es dispuesta a jugar sucio para conseguir lo que quiere. Sus intrigas, sus manipulaciones y sus intentos de separar a Eda y Serkan fueron, sin duda, un elemento clave para mantenernos enganchados a la serie. El personaje de Selin, interpretado por Bige Unal, logró Superíndice 3 generar un debate muy interesante entre los fans de la serie. ¿La amamos o la odiamos? Bueno, creo que la respuesta es clara, la odiamos, pero a la vez no podemos negar que su presencia era totalmente necesaria para darle sabor a la historia. Y vaya que lo hizo. Y si hablamos de datos interesantes, pues Bige Unal realizó Superíndice 3 una excelente interpretación Superíndice 3N, logrando que el público se conectara con la angustia de Eda y al mismo tiempo, odiara a su personaje con todas sus fuerzas. Si eres de esos que sufre viendo cómo la ex trata de sabotear un romance, entonces Selin es tu villana favorita. Pero Senu con diéresis al cap no es la única serie turca donde un ex causa estragos. En Erkenci-Kuay, que se tradujo como Pájaro Soñador, tenemos a Polen, la exnovia de Kan, un personaje que reaparece cuando Kan y Sanem en pleno romance y con planes de un futuro juntos. Polen es una foto Superíndice 3 grafa de renombre internacional, una mujer sofisticada y con un estilo de vida muy diferente al de Sanem. Su regreso a la vida de Kan no solo genera celos en Sanem, sino que también Copyright N pone a prueba la confianza en la relación Superíndice 3N de esta pareja. Y AQ tenemos la misma fu Superíndice 3 Mula, una ex que parece perfecta, que tiene un currículum impresionante y que pone en duda todo lo que Sanem ha logrado construir con Kan. Los guionistas sabían perfectamente lo que hacían al introducir a Polen, pues nos ofrecieron un giro inesperado que nos mantuvo pegados a la pantalla. La tensión Superíndice 3N que se generaba entre Sanem y Polen, la lucha por el amor de Kan y la incertidumbre de si Kan realmente había superado su pasado eran, sin duda, algunos de los puntos fuertes de esta etapa de la serie. Los fans de Erkenci-Kuay sabrán de lo que hablo, esa sensación Superíndice 3N de angustia por saber si el amor entre Sanem y Kan iba a ser lo suficientemente fuerte como para superar este nuevo obstáculo, la aparición Superíndice 3N de la ex. Además, no se puede negar que el personaje de Polen, aunque no nos cayera bien,
fue crucial para que Sanem se diera cuenta de sus sentimientos por Khan y tomara decisiones importantes. Y Ademu es el copyright estilazo tenue a la mujer. Su estilo sofisticado contrastaba con la sencillez y frescura de Sanem, lo cual aún más menos adua un ingrediente extra al drama. Ahora, cambiemos un poco el panorama y hablemos de Aik Laftan al-Lamaz, conocida como Hayat, Amor sin palabras, la cual nos presenta a Didem, otra ex que llega para causar estragos en la vida de Murad. Didem es la amiga de la infancia de Murad, una mujer que siempre ha estado enamorada de con diéresis copyright L y que no estuvo dispuesta a renunciar a su amor. Aunque ya ha tenido un rol dentro de la serie antes de que Murad conociera a Hayat, cuando Murad y Hayat empiezan a enamorarse, Didem es la que aparece como un obstáculo en este romance. El problema con Didem es que su presencia es constante y sutil, no es tan descarada como la de Selin o la de Polen, pero no por ello es menos down más menos Ina. Es una amiga cercana a la familia del protagonista, algo que la hace a UNMU difícil de ignorar. Sus celos, sus indirectas y sus manipulaciones generaron muchos momentos de tensión superíndice 3N y desconfianza entre Hayat y Murad. Didem se convierte en un verdadero dolor de cabeza para Hayat, quien tiene que lidiar no solo con sus propios problemas personales, sino también copyright N con los intentos constantes de Didem por interponerse en su relación superíndice 3N. ¿Que no senseu más menos a Didem? Que las ex a veces no llegan de forma dramática, sino que pueden estar mucho cerca de lo que imaginamos y que a veces las amistades pueden ser el mayor obstáculo. Didem es la prueba de que no todas las ex son una amenaza evidente, algunas son sutiles pero igual de peligrosas. La actuación superíndice 3N de Tukhce Karabakak como Didem es excepcional, logra transmitir ese sentimiento de desesperación superíndice 3N y de obsesión superíndice 3N que aunque nos irrita, también copyright N nos permite entender un poco su motivación superíndice 3N. Y hablando de obstáculos, no podemos olvidarnos de otra joya de las series turcas, Karasevda, o Amor Eterno. En esta serie no tenemos una sola ex sino dos, que hacen que la vida de Kemal sea un infierno. Nihan, la protagonista, tiene un pasado con Emir, que aunque no es realmente un ex en el sentido tradicional, actúa como tal. Emir es un hombre obsesionado con Nihan y no estuvo dispuesto a dejarla ir. Por otro lado, tenemos a Asu, una mujer que se obsesiona con Kemal y que estuvo dispuesta a hacer cualquier cosa para tenerlo a su lado. La relación superíndice 3N entre Kemal y Nihan estuvo marcada por la obsesión superíndice 3N de Emir y la manipulación superíndice 3N de Asu. Ambos personajes juegan un papel muy importante en los giros de la trama. Emir es un verdadero villano, un hombre poderoso, influyente y despiadado que no se detendrá ante nada para mantener a Nihan a su lado. Asu, por su parte, aunque también copyright N estuvo obsesionada con Kemal, tiene un perfil diferente. Es una mujer inteligente, astuta y ambiciosa que utiliza sus habilidades para manipular a Kemal y a todos a su alrededor. La combinación superíndice 3N de estos dos personajes, con sus distintas estrategias y motivaciones, crea una tensión superíndice 3N constante en la serie. Si bien Asu y Emir nunca fueron pareja como tal con los protagonistas, sí jugaron un rol como el de ex que es N regresando para estorbar la felicidad de los protagonistas. El trío amoroso de Kemal, Nihan y Emir es un verdadero campo de batalla donde el amor, la venganza y la traición superíndice 3N se mezclan de forma magistral. Karasevda es la prueba de que el pasado, en ocasiones, regresa multiplicado y con fuerza. Los fans de esta serie saben que el sufrimiento y las lágrimas son parte del proceso, pero también copyright N saben que al final, el amor, aunque sea de forma agridulce, siempre triunfa. Y es que con Karasevda vemos como los ex o terceros en discordia son una herramienta poderosa para que la trama se complique, se haga interesante y nos mantenga al borde del asiento. Y si hablamos de relaciones complicadas y exproblemúticos, no podemos dejar de mencionar con diéresis Ukur, o El Pozo. En esta serie no tenemos una sola ex, sino varias que ponen a prueba la relación superíndice 3N entre Yamau Párrafo y Sena. Cada una de ellas tiene su propia historia y motivación superíndice 3N, pero todas coinciden en que quieren a Yamau Párrafo para su. Una de las ex-mu recordadas es Efsun, una mujer que llega a la vida de Yamau Párrafo cuando con diéresis copyright L ya estuvo con Sena. Efsun es una mujer fuerte e independiente y misteriosa, que no se deja intimidar por nadie. Su relación superíndice 3N con Yamau Párrafo es pasional y conflictiva, y su presencia genera mucha tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N de Yamau Párrafo y Sena.
Los guionistas de U con Dieres y Sukur no tienen miedo a complicar las cosas, y nos presentan una serie de personajes femeninos que, aunque no siempre son ex en el sentido estricto de la palabra, su que actúan como un obstáculo constante en la relación superíndice 3n de llamado párrafo y sena. Aquí tenemos ese que exparejas, tenemos un elenco de personajes femeninos que hacen que el romance de llamado párrafo y sena sea una montaña más menos arrusa de emociones. Además, la serie destaca por su visión superíndice 3n compleja de las relaciones humanas y CU superíndice 3mo el pasado siempre regresa para atormentarnos. U con Dieres y Sukur nos enseña más menos a que el amor no es suficiente, que la confianza y la lealtad son igual de importantes. Y que si un ex no es suficiente bueno, siempre puede haber un alegio superíndice 3n de ex para poner todo patas arriba. Como ven, amigos, el mundo de las series turcas lleno de ex que nos hacen sufrir, reír y llorar a partes iguales. Ya sea que aparezcan como villanos descarados o como amigos aparentemente inocentes, los ex siempre NAU para complicar la vida de nuestros protagonistas favoritos. Y es que, seamos honestos, sin ellos, la vida de estos personajes sería demasiado aburrida. Es gracias a los ex que tenemos momentos de tensión superíndice 3n, de celos, de intriga y de drama. Son ellos los que ponen a prueba la fortaleza de las parejas, los que nos hacen cuestionar si el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo y los que nos mantienen enganchados a la pantalla esperando el siguiente capítulo. Ya hemos visto CU superíndice 3 Moselin en Senu con Dieres y Salkam, Polen en Erkenzi Kwai, Didemena Aik Laftanan Lamaz, y las ex de Kemal en Karasebda, y de Yamau párrafo en U con Dieres y Sukur, son la prueba de que un ex siempre puede ser una bomba de tiempo que estuve esperando para explotar. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y dramas turcos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Qué copyright les parecieron los ex que analizamos hoy? ¿Tienen algún ex favorito que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por estar siempre presentes, por su apoyo incondicional y por su pasión superíndice 3n por las series turcas. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Recuerden, aquí siempre encontraru en los mejores chismes, análisis y curiosidades de sus series favoritas. Hasta la pro superíndice 3 Sima y sigan disfrutando del mejor drama turco.